Muy buenas noches y bienvenido a su programa Insight. Hoy otra noche con otro testimonio de un joven llamado Giovanni, profesional, estilista, ya propietario, ¿verdad?, de su propio negocio, que nos va a compartir en esta noche su testimonio. Así que no te vayas, quédate en sintonía, que regresamos con este poderoso testimonio. Gracias, Giovanni, por compartir esta noche con nosotros en este programa Insight. Gracias a ustedes. Te damos la bienvenida. Sabemos que tú eres un profesional. ¿A qué tú te dedicas como tal? Bueno, yo soy estilista y soy propietario de un salón de belleza. Se llama Blanco y Negro Salón. Sé que en ese negocio también lo trabajas, es familiar, ¿no? Sí, trabajo junto con mi mamá y tenemos también otros integrantes dentro de nuestro salón de belleza. Muy bien, Giovanni. Vamos a hablar de quién en realidad es Giovanni, cómo Giovanni creció, cómo se desenvolvió en su niñez, cómo creciste con ese deseo de esa profesión o de otra manera, cómo fue tu familia, todas esas cosas. Bueno, pues si hablo de la profesión como tal, irónicamente yo quería ser diseñador de moda y quería ser chef. Eso eran de pequeño, Sí, tus deseos. desde pequeño. ¿Y cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez fue una niñez muy bonita. Como todo, ¿verdad? Siempre uno pasa por momentos difíciles y situaciones que marcan tu corazón. Tu niñez te desarrollaste en un matrimonio, en una familia, ¿verdad? Un matrimonio de tus padres disfuncional o fue un matrimonio tradicional, ¿cómo fue? Mis padres se divorciaron. No crecí en un hogar como, bueno, podemos decir normal. Ellos se divorciaron, tenían situaciones. ¿A qué edad más o menos tú tenías cuando ellos se divorciaron? Bueno, como a eso de los 6 añitos. O sea que tú prácticamente te criaste cuando fuiste creciendo, ya tus papás estaban separados. Exactamente. O sea, ambos habían ya rehecho su vida y tú te criaste en tiempos alternos con tus papás, compartías. ¿Cómo era la relación? Pues yo compartía básicamente en la semana con mi papá, ya que mi mamá pues entonces trabajaba en el salón de belleza y me desarrollé, ¿sabes? No tuve una comunicación distante, sino que sí fue teníamos. cercana. Sí, fue cercana. ¿Y hubo algo en tu niñez que haya marcado tu vida de alguna forma desfavorable o de una forma positiva que te haya llevado a estar lo que eres ahora? Bueno, quizás algo que pudo haber marcado mi niñez, sí, en cierta parte fue la separación de mis papás, porque obviamente un niño quiere crecer, formarse en un hogar completo, ¿no? Y para mí, pues mi hogar no era algo completo porque yo veía a los niños con sus padres en la escuela y yo no podía entender el por qué no tenía yo mi papá en mi casa. ¿Y fue en algún momento le reclamaste a tus padres? ¿Te causó algún problema en que te tornaras agresivo o te retrayeras, verdad? Por la situación. ¿Cómo lo pudieron manejar? Mi mamá siempre guardó mi corazón. Ella fue muy sabia en manejar las cosas que sucedían conmigo, cómo me lo comunicaba, ¿no? Y quizás te puedo decir que la falta de paternidad en mi hogar, a pesar de que tenía una comunicación directa con mi padre, pues yo vivía con mi mamá. Entonces habían cosas que todavía ahí entre parejas no se habían sanado y obviamente hay veces que uno como hijo pues cubre esas faltas. No, Sí, que no se logran llenar, porque ¿verdad? El niño está en la disyuntiva de no quedar mal con ninguno de los papás y quisiera verlos bien, ¿verdad? Porque ese es el anhelo de todo niño. A medida que tú fuiste creciendo, ¿tú eres el hijo único? ¿Tú tienes más hermanos? Tengo 2 hermanos y uno por parte de padre. ¿Y la relación cómo fue? Con mis hermanos. Uh-huh. Pues
mis hermanos pequeños tuvieron muy buena relación con mi papá. ¿Y con tu Pues, otro hermano, de parte de padre? también. Se relacionaban completo. O sea que tu niñez se desarrolló, a pesar, ¿verdad?, de esta situación del divorcio de tus padres, con una niñez que fue creciendo bastante normal porque se relacionaban todos entre sí. Ujú. Siempre cuando hay un divorcio o una situación así, viene, y mamá es la que tiene que trabajar, viene una persona que es la que viene a ocupar ciertas áreas que, como el cuidado. Cuando tu mamá trabajaba y tu papá estaba, ¿verdad?, en su trabajo, en el lugar que estuviera, ¿quién se hacía cargo de ustedes? Bueno, mami pues en un momento dado fue propietaria de su salón de belleza. Yo, si no estaba con mi papá, estaba con mi abuelita, o si no estaba en el salón de mi mamá. O sea, que abuelita vino a ser una parte fundamental de Bien esa fuerte. relación, ¿verdad? Porque siempre los abuelos, eso Correcto, muy es fuerte. un amor y una relación entre abuelos y nietos increíble. Ujú. Durante todo este periodo de tu niñez, que me dices que fuiste creciendo, aunque bastante saludable, no entendías ciertas cosas. ¿Cómo entonces fue tu adolescencia? Pues ahí fue un poquito fuerte porque el hecho de no tener, no, sabes, yo me crié con mi papá, tenía una relación un poco saludable, pero al no entender por qué no estaba ahí, tú sabes, y las situaciones que obviamente ellos tenían como pareja, tenía ciertas cosas en mi corazón que no sabía cómo trabajarlas. Entonces, ¿qué pude hacer? ¿O qué quise hacer? Wow. En muchos momentos a veces quería hasta quitarme la vida, porque yo decía, estoy aquí, pero hay muchas situaciones que me rodean y no sé cómo manejarlas. Afectó un poco mi corazón, ¿sabes? Afectó la parte de la identidad porque no tenía una imagen clara de lo que era un hombre en mi casa, ¿me entiendes? Entonces, esa parte que es bien fundamental en un niño, donde se cubre esa necesidad de amor, de esa necesidad de afecto, quizás fue un poco quebrantada por el hecho de las situaciones que ellos tenían como pareja. ¿Y eso llegaste a reclamar en alguna manera? ¿Te rebelaste? ¿Llegaste a sentir a un sentimiento que no fuera el adecuado por eso mismo, por esas lagunas, como le podemos decir, esas dudas de ese tiempo que tu papá no estuvo o esa área que no pudo ocupar? ¿Para ti fue algo traumático o cómo pudiste lidiar con esa situación? Bueno, para mí fue un poquito fuerte porque cuando veía cómo se manejaban las cosas, yo decía, yo no quiero parecerme a mi papá, yo quiero parecerme a mi mamá. En sentido de que yo no quería adoptar una imagen que fuera maltratante o una imagen de rechazo. Tú sabes, yo encontraba amor en mi padre, pero veía que no era lo mismo, obviamente, con cómo se manejaban las cosas con mi mamá. Entonces yo decía, yo la amo a ella, yo quiero parecerme a ella. Sí, casi siempre los niños tienden a tener un modelaje en los padres. Y al tú no carecer, al tú carecer, ¿verdad?, de esa parte, y veías que mamá siempre era la que estaba todo el tiempo constantemente, tienden a desarrollar una confianza más por Exactamente. mamá. ¿Tú tenías la confianza de dialogar con tu papá las cosas que sentía o era simplemente recibías el cariño de papá, pero hasta ahí era la relación? ¿Cómo era? Sí, entiendo que había un cierto límite, ¿no? Yo recibía su cariño, su aprecio, su amor, pero había un cierto límite. Tú sabes, habían cosas que yo podía comunicarle, habían cosas que no podía comunicarle a él. Pero era porque no la podías comunicar porque no te nacía decírselo. No porque no me nacía, sino porque no sabía cómo podía Cómo reaccionar. llegar Exactamente. hasta él. Okay, y más o menos en tu adolescencia, ¿cómo te afectó? En el sentido de, ¿qué pensaba Giovanni o qué quería hacer Giovanni durante esa adolescencia o qué no pudo hacer que le trajo alguna insatisfacción? Bueno, yo personalmente, eh, como te había comentado, tenía ciertas cosas en mi corazón que no sabía cómo trabajarlas. Entonces, ¿qué pude hacer?
o qué quise hacer, wow. En muchos momentos a veces quería hasta quitarme la vida, porque yo decía, estoy aquí, pero hay muchas situaciones que me rodean y no sé cómo manejarlas, no sé cómo trabajar con esto. Entonces, ser un niño que entonces ve este tipo de situaciones a tu alrededor, ¿sabes? Para mí no era fácil. Para mí no era fácil porque yo quería que obviamente mis padres pues tuvieran la oportunidad de unirse. Me hablas de que por tu mente pasaron ideas hasta de suicidio porque no podías expresar lo que sentías o porque tú mismo te cohibías de no decirlas. Porque yo mismo me cohibía de no decirlas. Para evitar el que alguna de las partes se lastimara. Exactamente. ¿Nadie en tu familia se dio cuenta de ese proceso que estabas pasando? No, siempre callé por quizás no lastimar el corazón de mi mamá o de mi papá. ¿Y cómo te fuiste desenvolviendo durante ese tiempo en la adolescencia en la escuela y en esas relaciones de amistades que uno tiene? ¿Fuiste parte o de tipo de estilo de grupos? Tú sabes que dentro de las escuelas hay subgrupitos, diferentes grupos, o tú fuiste una de esas personas que fue marginada o rechazada durante la adolescencia en la escuela, o fuiste bastante aceptado. Pues fíjate, no, sí fui un poco rechazado, porque obviamente ellos conocían que mi mamá trabajaba en un salón de belleza, entonces todo el mundo pues rumoraba cosas que no eran ciertas de mí, ¿no? Entonces pues obviamente tenía así un grupo de amistades con quien compartía, pero siempre estaba aparte, no estaba mezclado con todo el mundo. Mi círculo de amistades siempre fue un círculo muy pequeño. ¿Por qué? ¿Qué razón fuiste muy selectivo en cuestiones de las amistades? Porque no todo el mundo quizás pues me podía recibir. Para evitar el rechazo. Por prejuicios, exactamente. Ok. Y aparte de toda esta situación que pasaste de la niñez y la adolescencia, entonces, ¿cómo pudiste superarlo y llegar a ese nivel superior, ya universitario o ya de profesión como tal? ¿Cómo pude manejar esto? Pues aquí conozco a Dios. Cuando conoces a Dios, ¿hasta qué nivel de profundidad tú estabas que tuviste que reconocer la necesidad de buscarlo? Pues fíjate, yo conozco a Dios porque un tío mío está pasando por una situación similar también, una separación, y él decide ir a una iglesia, buscar la presencia de Dios, entonces me extiende la invitación a mí. Entonces, ¿cómo te digo? Yo siempre le preguntaba al Señor, tú sabes, yo decía, Señor, yo necesito que tú me ayudes y cómo yo puedo salir de todo esto. Encuentro que mi clamor fue escuchado y a través de mi tío pude recibir, ¿verdad? Esas preguntas de todas, esas contestaciones de todas estas preguntas que le hacía. Cuando tú me hablas y hacemos un resumen de lo que fue Giovanni desde su niñez hasta llegar a, ¿verdad?, hasta la juventud, ¿cómo tú me definirías con todas esas vivencias quién fue Giovanni? Un niño retraído, dolido, un niño feliz. ¿Cómo tú encerrarías, verdad, las situaciones que vivió Giovanni antes de conocer al Señor? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde te sentiste? Porque, por ejemplo, hay otros jóvenes que me dicen, mira, Carmen, yo viví, o sea, llegó un momento en mi vida en que estuve tan solo, o sea, me sentía tan ahogado que sentía la necesidad de buscar algo más. ¿Qué pasó con Giovanni? Pues sí, te puedo decir que dentro de todo pues estaba rodeado de mucha gente, pero me sentía solo, necesitaba a alguien que llenara mi corazón, tú sabes, y necesitaba apoyo, necesitaba amor, porque quizás tenía todos los recursos para sentirme feliz, pero dentro de mi corazón, como vuelvo te digo, había muchas dudas, muchas preguntas que quizás no complementaban todo lo que para mí significaba la felicidad. Mientras seguía profundizando en Dios, Dios comenzó a sanar mi corazón y a libertar todo ese sentimiento que yo tenía, ¿verdad? Y todas esas, como te dije anteriormente,
todas esas dudas, todas esas preguntas que tenía. Sí, que en realidad el Giovanni que estaba adentro gritaba por poder buscar respuestas y llenar, ¿verdad? Esas áreas donde él entendía que habían ciertas paredes, ¿verdad? Que limitaban el tener un acceso directo, ya sea una relación con tu papá, inclusive con las amistades que te rodeaban. Y ahora cuéntame, cuando decides entonces buscar una manera, una alternativa, donde tú pudieras sacar eso y dejar a un lado toda esa vivencia, todo ese sentimiento escondido y guardado para poder caminar y enfrentarte, ¿verdad?, a tu vida futura. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? ¿Cómo sucedió? Pues fue hermoso porque yo no tenía en mente que esto iba a suceder. Tú sabes, yo no lo planifiqué, yo no lo provoqué. Dios a través de esta persona, pues, vino a mi vida y te puedo decir que desde el primer momento que yo llegué a la iglesia, Dios comenzó a trabajar en mi corazón. Me sentía lleno de gozo, de alegría, lleno de felicidad, lleno de nuevas fuerzas. Y sentía que Dios cubría todo eso que yo necesitaba. ¿Sabes? Yo encontré algo que llenaba y satisfacía mi corazón completamente. ¿Sabes? Para mí fue maravilloso ese encuentro que tuve con Dios porque necesitaba un padre, alguien que me enseñara. Y Él suplió todas esas necesidades que yo tenía. ¿Y cómo pudiste, verdad, durante ese tiempo y en ese encuentro de Dios, sanar esas heridas, ¿verdad?, esas necesidades de paternidad? ¿Se restableció la relación con tu padre? ¿Cómo hubo el cambio? Bueno, pues todos los cambios fueron para bien. Dios sana mi corazón, Dios comienza a libertar mis emociones, Dios comienza a contestar mis preguntas. Y entonces, mientras iba profundizando con Dios, las cosas pues obviamente iban mejorando, porque entonces yo podía estar más sensible y ser libre de todo ese encierro en el cual yo me encontraba en mi interior. Y a medida de ese proceso, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos al Señor, venimos con muchas heridas y con situaciones del pasado que vamos cambiando. Y es un proceso, no es un jardín de rosas, como dicen, es un proceso que tiene sus partes donde hay unas transiciones, hay un dolor que hay que sanar. Luego de eso, ¿cómo tú me puedes decir que es la relación entre tu familia? ¿Cómo cambió? Nosotros tenemos una relación espectacular. Mi papá falleció. Y una de las cosas que yo le pedí a Dios, pues Dios, ¿verdad? Me las permitió ver. Mi papá falleció y conoció al Señor. Nuestra relación fue una relación muy bonita. Luego de, como te dije anteriormente, luego que Dios llegó a mi vida, comencé a pasar unos procesos de sanidad. Y a través de esto nuestra relación pues cambió totalmente. Tuvimos una excelente comunicación. Con mi mamá, te puedo decir que también hubieron muchos procesos muy bonitos, que ahora somos como mejores amigos. Es muy bueno y me consta la relación que tienen porque es una familia bien unida, incluyendo a tu abuelita. Sí, nuestra familia es especial. Que siempre están unidos y de hecho en lo profesional se mantienen trabajando unidos, porque al principio dijiste que trabajas con tu mamá, Giovanni. ¿Y cómo entramos a esa parte de tu profesión? Porque al principio me dijiste que para nada tenías pensado el incursionar en esta profesión como tal. ¿Cómo cae? Pues mira, me gustaba ver muchos canales que tuvieran relación, que guardaran relación con la moda. Entonces, yo pues veía a mi mamá trabajar desde chiquito, ¿no? Y comencé a ver en estos desfiles de moda cómo se trabajaba la parte del backstage. Entonces yo veía a esos maquillistas, veía toda esa euforia detrás del escenario. Y yo decía, wow, yo quisiera experimentar eso. Yo quisiera tener la experiencia de poder trabajar en este tipo de eventos, ¿no? Y pues ese anhelo y ese deseo pues me llevó a estudiar lo que hoy soy. Ese ambiente y ese mundo es bien complicado. Sí. Y de hecho muchas veces, ¿verdad?
quienes lo trabajan tienen ¿verdad? Cada uno tiene su estilo y tiene su arte. Pero adicional a ese arte, ¿verdad? Que tiene la habilidad de crear, ¿cómo tú has podido utilizar tu profesión, que normalmente está en el mundo de la moda, que es normalmente lo que se ve en lo secular, mucha moda, mucha fiesta, mucho baile? Tú, que eres una persona cristiana, que tienes, ¿verdad? Ahora mismo estás centrado en ciertas cosas, ¿cómo tú has podido desenvolver ese trabajo que tienes al mundo donde tú te desenvuelves? ¿Cómo tú puedes llevar un mensaje, marcar la diferencia en ese ambiente? Bueno, pues como bien dices, es un ambiente bien fuerte, pero entiendo que se puede sobrevivir, ¿no? Yo aprovecho, tengo el cliente ahí sentado y comienzo a sembrar una palabra de bendición a su corazón. Yo entiendo que hay mucha necesidad y la gente está presta para escuchar lo que Dios tiene que decirle. Es saber cómo tú llevar esa palabra que Dios te revela a tu corazón. Hoy por hoy sé que has trascendido, ¿verdad?, en tu profesión, y ahora mismo eres el que estás encargado de muchos cantantes y artistas Sí. en el ambiente de la música sacra y de hecho en el secular. ¿Hasta dónde ha llegado Giovanni? Bueno, Dios sobrepasó mis expectativas y recientemente fui a Orlando, fui a New York y fui a Pensilvania. Estuve trabajando el video de Yulisa, estuve trabajando con Betelisa y Abraham en un concierto en Orlando. Ellos pues me llevan allá para obviamente trabajar todo lo que es el arreglo de su imagen. Y entonces estuve en New York trabajando también la imagen de unos muchachos para una producción secular. Y Giovanni, tú que te desenvuelves, que has llegado, ¿verdad?, a ser un profesional, tener tu propio negocio, ¿qué le podrías decir a la juventud? Que en Dios hay esperanza, que cuando confiamos en Dios, Dios sobrepasa todas nuestras expectativas. Y siempre va a ir más allá de lo que anhela nuestro corazón. Tú sabes, yo me refugié completamente en Dios y yo aprendí a tener fe y a moverme a través de la fe. Porque no es lo mismo tú tenerla que ejercerla. Y yo aprendí a ejercer mi fe. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Dios como tu Padre, tú sabes que Dios jamás te va a dejar y jamás va a permitir que tú pases por necesidades. Dios siempre va a suplir sus necesidades, y más Él que es el dueño del oro y la plata, ¿no? Y Él siempre va a llenar todos los espacios que tú, ¿verdad?, necesites suplir, ¿no? ¿Y qué le puedes decir a esos jóvenes que tienen unos sueños? Bueno, yo le puedo decir a cada uno de ellos que los desarrollen y que tengan mucha fe en lo que anhelan, ¿no? Siempre y cuando esté conforme a la voluntad de Dios. Pues mira, Giovanni, te agradecemos la oportunidad que nos has dado, ¿verdad?, de entrar a los hogares y llevar tu testimonio y las cosas grandes que Dios puede hacer. Así que cerramos este capítulo de esta noche dándole, ¿verdad?, primeramente las gracias a Dios. Amén. Porque te ha llevado a caminos que jamás pensaba, y así nosotros lo creemos, porque esa es nuestra fe. Amén. Que para Dios no hay límites. No hay límites y no hay nada imposible. Así que pases buenas noches y gracias por estar con nosotros. Amén. Ya hemos escuchado el testimonio de Giovanni, un joven que se desarrolló, ¿verdad?, su niñez, como puede pasar en muchas de las situaciones de los hogares de cada uno de nosotros, un matrimonio disfuncional donde requirió, ¿verdad?, tuvo la necesidad de una falta de paternidad que fue totalmente cubierta por el Señor cuando él reconoció que Dios podía llenar, ¿verdad?, esa parte de la paternidad y de ese mismo mover cambiar toda su vida y su familia. Hoy por hoy es un profesional el cual Dios ha bendecido y ha alcanzado logros que ni él tan siquiera, ¿verdad?, esperaba. Así que esperamos que esto haya sido de bendición para tu vida y te pedimos que sigas en sintonía con este programa y en nuestro próximo testimonio la semana que viene. Bendecidos.